Tal, ¿cómo está Soledad? ¿Qué tal? ¿Cómo están Dani, Roberto, Pati? Bueno, un placer realmente estar acá con ustedes y la oportunidad de compartir todo lo que venimos haciendo, encarando desde Navidad y por supuesto la respuesta a las preguntas que estaban planteando también recién. Mira, yo quiero hacerte un planteamiento ya para ir directo a lo que es la impresión que uno tiene. Cuando estabas en un techo o en Techo Paraguay, era la imagen de, para hacer una especie de metáfora, una persona atlética, dinámica, que va corriendo rapidísimamente con tal de lograr el objetivo. Y el otro lado parece ser un estado, una estructura con obesidad mórbida, que se mueve lento, que no tiene ejecución. ¿Te encontraste con ese escenario, Soledad? Me encontré con muchísimas oportunidades, Roberto, de hacer cambios. ¿Y a qué me refiero con esto? De que es cierto que la función pública te imprime cierta lentitud en los procesos porque la burocracia, que por un lado tiene su sentido positivo al tratar de evitar ciertos actos, digamos, delictivos de corrupción, a veces se exagera y al acentuarse la burocracia hace que los procesos sean sumamente lentos. Entonces, no es lo mismo la dinámica que uno encuentra en el sector privado, en sociedad civil, que lo que puede encontrar en el sector público. Me encontré con una estructura que necesita mucha modernización, necesita el uso de mucha tecnología para poder efectivizar sus procesos, ¿verdad? Y es un poco la apuesta que estamos haciendo. Yo llego ahí también con la voluntad de poder modernizar la estructura de manera tal a que podamos agilizar la respuesta y escalar lo que hoy estamos ofreciendo a la sociedad en materia de política habitacional. Recordemos que el país en promedio lleva construyendo 2.200, 2.500 viviendas año. Ajá. Eso si comparamos con el promedio de la región estamos sumamente atrasados. Sin duda, Sole, son diferentes estructuras, son diferentes formas de trabajo, pero la necesidad es la misma. Vos sentiste muy de cerca esa necesidad que se vivía en Techo, incluso construiste en varias ocasiones, moviendo gente sobre todo. Ahora trasladás esto a una estructura mucho más amplia a nivel país, una necesidad terrible en materia habitacional. ¿Cómo ves tu capacidad y tu fuerza para poder resistir a esta superestructura? Sin duda, Pati, o sea, yo creo que también lo que vengo a ofrecer es el contacto con la gente de miles de asentamientos en nuestro país, que me llevó a conocer y profundizar bastante en esta problemática. Si bien podría ser un atrevimiento de mi parte decir de que conozco a cabalidad, porque es difícil cuando uno nace con oportunidades, en querer realmente sentir lo que significa para una persona nacer en nuestro país sin oportunidad de acceder a una vivienda, que lastimosamente una constante en el 43% prácticamente de los hogares en el país. Creo de que esa cercanía y esa horizontalidad que yo puedo ofrecer desde la institución nos permite tener un contacto mucho más directo con aquellas personas que hoy en día forman parte de los programas habitacionales. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que vos podés tener al alcance una auditoría social, una contraloría social, donde los propios beneficiarios puedan comenzar a reclamar y exigir cuando hay un incumplimiento por parte de la institución. Y ya no es el ministro aislado entre cuatro paredes quien cree que las cosas están funcionando bien, sino que hay una llegada directa a los que son los beneficiarios, los usuarios de nuestros programas. Ahora, Soledad, en relación a ver, de repente tratar de levantar de vuelta esta imagen, que yo sé que seguramente te está costando mucho. ¿Por qué digo esto de levantar la imagen? Por todo lo que se dijo anteriormente, antes de que vos justamente asumas allá en Cenavita, digo de las promesas incumplidas. Sabemos de que la gente más humilde son las que en el fondo teóricamente tendrían que ser beneficiadas de esta vivienda, pero muchas de estas construcciones quedaron por el camino y quedó como un descreimiento total hacia Cenavita, ¿no? Sí. Totalmente. Estamos hablando, nosotros nos encontramos con más de 3.000 unidades familiares paralizadas, prácticamente de 85 a 100 proyectos. 3 veces el plan para el año 2014. Claro, o sea, 3.000 viviendas es lo que se lleva construyendo en promedio anual por parte de la institución, digamos, si uno mira para atrás. Nos encontramos con esa misma cantidad en situación de paralización, por diversas razones, ¿verdad? En algunos casos, en incumplimiento por parte de la empresa, donde procedimos a hacer la demanda correspondiente o a exigir la devolución del remanente que queda por parte de la empresa. En otros casos, fallas institucionales, donde la misma institución no efectuó el pago en el momento adecuado, entonces eso lleva a la paralización de la obra. No es sencillo porque es casi una cuestión de acupuntura, o sea, uno tiene que estar así, son 3.000 viviendas con problemas administrativos, jurídicos, de diversa índole. Entonces, para eso conformamos un equipo técnico-legal que está desde el día 1 trabajando para reactivar las obras,
y ya logramos reactivar 2 de ellas. Están haciendo una especie de mapeo, según tengo entendido. Sí, ese es otro tema. Salimos a campo a relevar el 100% de las obras para corroborar lo que encontramos en papel. Fue una movilización tremenda y por el retorno que recibimos de los territorios fue sumamente positiva, porque eso que nos da a nosotros como institución, nos da el conocimiento pleno de cómo se están ejecutando las obras para poder reclamar a quienes nos prestan servicio, que son las constructoras, los servicios de licencia técnica, que hagan bien su trabajo, ¿verdad? Y en eso es lo que estamos. Ahora, tiene un proceso, es decir, no es de la noche a la mañana como que uno busca, entra a Soledad y va a cambiar las cosas. Con sus 30 añitos. Claro, inmediatamente ya vamos a tener respuestas. Quizás por eso también en un momento dado saliste como que enojada de una conferencia de prensa en el Palacio López, como pareciera ser que hasta los mismos colegas exigen una respuesta inmediata, ¿no? Pero que eso es sumamente válido, ¿verdad? O sea, yo quiero dejar constancia que a mí en ningún momento me molestó ningún tipo de pregunta, ¿verdad? O sea, yo estoy acá para que a mí me exijan respuesta. Y yo quiero que me exijan respuesta porque ese es el rol y el trabajo que yo tengo que cumplir como servidora pública, ¿verdad? En ese momento fue una cuestión, digamos, coloquial de realmente la manera en la cual se refirió, que yo creo que no correspondía, pero es un detalle. Claro, claro, se entendía que en ese momento fue como una orden, ¿verdad? Y como que imponiéndote a vos para que des una respuesta a su pregunta. Sí, quizás el enojo fue más por aquello que por una cuestión de ejecución, digo, en cuanto a trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. No hacía ni siquiera un mes, ¿verdad? Era una cuestión de respuesta. Además que yo sí creo, por más de que los cambios no son de la noche a la mañana, de que uno tiene que tener la capacidad de mostrar resultados inmediatos. Y en eso estamos trabajando. La máquina no tiene por qué parar porque hay una Pasaron 40 días y un poquito más. ¿Qué Sí. tenemos precisamente que soporte eso que estás diciendo a nivel de ejecución? Vimos Sí. llamados a licitación, se abrieron los sobres para la construcción de 1.900 viviendas, pero hasta ahí siempre llegan y también anteriormente se llegaba a esta instancia donde vos estás. ¿Cuál podría ser la diferencia para poder ver la ejecución a partir de ahora? Sí, y no son solamente 1.980, sino que ya culminamos el proceso licitatorio para la construcción de 5.000 viviendas, 3.030 de ellas que van a ser adjudicadas con un primer desembolso en este año. Es una licitación que se llevaba en proceso hace varios meses y nosotros logramos sacarla en 15 días. Yo creo que ese es un gran logro, porque hablar de una licitación de 5.000 viviendas a nivel país es un logro enorme. O sea, Claro. hablamos de 2.500, 3.000 históricas anuales, estamos hablando ahora de una sola licitación de 5.000, sin contar el resto de las construcciones que viene administrando la institución. También licitamos 256 departamentos, que es para atender un segmento un poco superior al segmento más vulnerable de la población, en que también tuvimos apertura de sobres, y un hito en el proceso de reactivación de las obras, que también es un compromiso de esta administración, porque a veces las nuevas administraciones como que se enfocan más en lo nuevo que en recuperar lo antiguo, pero reconociendo la institucionalidad, para nosotros es muy importante reactivar y entregar esas obras en forma, por más de que haya sido una cuestión o una falla en una administración anterior. Las 2 obras de Yaguarón y Villarrica, que totalizan 170 viviendas, para nosotros es un logro importante, porque demuestra que los problemas se pueden solucionar, por más que la gente te dice no se puede, porque es cierto es. Te encontrás con mucha gente adentro que te dice no se puede. De eso vamos a hablar después. Permitirnos un corte porque por allí andan diciendo también que hay gente nueva que está movilizando todo y la gente antigua es como que quedó relegada, quedó en segundo plano, y dentro de esa gente también hay personas que tienen mucha experiencia a nivel interno en Senavitat. ¿Hay desconfianza de parte tuya, Soledad, o realmente esa gente no estaba movilizándose como vos pretendías por lo menos? De eso vamos a estar hablando más adelante. Receptividad que tenés en Senavitat, ¿cómo sentís la respuesta de los funcionarios principalmente? Sabemos que sos una persona muy joven, incluso una de las más jóvenes, una de las ministras más jóvenes del Poder Ejecutivo actualmente, y creo que de la historia, y encima sos mujer, y queremos conocer un poco tu experiencia de cerca, ¿verdad? De primera mano, que nos cuentes cómo reacciona la gente de Senavitat. Bueno, Pati, sí, yo creo mucho en la gente. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que los procesos tienen que ser impulsados por las personas, ¿verdad? Y las personas son las que dan vida a una institución. Entonces, desde el día 1, mi objetivo fue trabajar muy de cerca con todo el funcionariado de la Senavitat. Estamos hablando de cerca de 600 funcionarios, 400 y piquito permanentes y cerca de 200 que son contratados, ¿verdad? O sea, es un mundo realmente. Y te encontrás, por supuesto, con una diversidad de personas. Y a mí sí me gusta rescatar lo positivo, ¿verdad? Me encontré con muchas personas que realmente la están remando hace mucho tiempo y que están empujando la institución para adelante, y estamos trabajando activamente para poder alcanzar aquellos resultados que
que necesita el país y que puede ofrecer la institución, ¿verdad? Y eso es fundamental, ¿verdad? O sea, estamos trabajando con toda la institución en su conjunto, no solamente con un grupo, sino que poder plantear esa horizontalidad donde todos pueden participar de los procesos de transformación institucional es vital, ¿verdad? Sabemos que estamos en un país sumamente machista, donde una mujer que está al frente Sole es bastante complicado, sobre todo al momento de dar órdenes. ¿Te hace caso la gente? Tu personalidad es un tanto fuerte también, de hecho. Mira, Pati, yo no sentí ningún tipo de, digamos, adversidad en el trabajo con los hombres y con las mujeres, si bien reconozco de que es cierto que no es fácil ser mujer y ocupar cargos de liderazgo en el país. Sobre todo porque hay un estereotipo de liderazgo masculino que está muy instalado. Entonces las mujeres que queremos aparentar ser exitosas, entre comillas, necesitamos parecernos lo máximo a ese estereotipo de liderazgo masculino, ¿verdad? Entonces uno tiene que asumir ese papel. Y esto no lo digo solamente en términos de percepción, sino que hay estudios a nivel mundial que comprueban eso, ¿verdad? ¿Y qué tipo de liderazgo tenés vos, Soledad? Yo tengo un liderazgo sumamente participativo. Yo creo que van a poder hablar con cualquier persona y le va a decir que las puertas abiertas estuvieron desde el día 1. Soy una persona sumamente sensible y es lo que me lleva a estar en ese lugar. Que sensibilidad no es lo mismo que debilidad, ¿verdad? O sea, la sensibilidad está acá y la debilidad está acá, ¿verdad? La sensibilidad te permite conectarte a los problemas con los cuales uno está trabajando, te permite sentir, demostrar empatía, muchas cosas, y me considero una persona sensible, ¿verdad? Que es un rasgo también del género femenino, ¿verdad? Entonces, ahora, claro, pero ahí pasa lo otro, los hombres sensibles ya piensan más los muchachos. Así mismo, ¿verdad? Pero sí son cuestiones que yo trato de extrapolarlas y llevarlas al ámbito laboral, para mostrarme siempre abierta con la gente, ya sean con los grupos organizados, con los funcionarios públicos, y tratar de motivar en este esfuerzo mancomunado que tenemos que hacer si queremos que Senavitat se convierta en la institución eficiente, reconocida, honesta, etcétera, ¿verdad? Ahora, sabemos que dentro de la función pública siempre va a haber gente que esté de acuerdo contigo en tu sistema de trabajo y otras personas que no. Y siempre se entiende también que dentro de una función que estás ocupando necesitas rodearte de gente de tu confianza. Sí. Más todavía si es que en el otro equipo y el otro equipo no funcionó como tendría que funcionar. Ajá. Y por algo ya fue cambiado, sí. Por un lado. Por otro lado, me imagino también la presión que estás sintiendo, porque te decía hace rato en el corte, bueno, nosotros estamos por este lado, o sea, estamos al otro lado de la vereda. Ahora, están las personas que sí se les prometió vivienda y hasta hoy día no se les está cumpliendo y bueno, ahora ve en vos como una oportunidad, sí, de llegar a ese objetivo, ¿no? Esa es la parte más dolorosa. ¿Por qué digo más dolorosa? Porque la gente se acerca a pedirte respuestas inmediatas. Y la realidad es de que ante esta situación donde, por ejemplo, tan solo tomando el caso de las obras paralizadas, estamos hablando de cerca de 3.000 viviendas, de 85 proyectos, uno no puede en un mes, en 2 meses, dar respuesta a absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, hay que ir resolviendo y dando un paso a la vez y demostrando sobre todo a la gente de que sí se puede llegar a los objetivos. Por eso yo hablaba de este caso de Villarrica y Yaguarón, que para nosotros tiene un simbolismo también bastante fuerte, porque son las primeras 2 obras reactivadas ya del año de las licitaciones 2011-2012 y que demuestran de que sí se puede. Entonces, yo lo que le pido a la gente es que crea y segundo, que siga exigiendo, ¿verdad? Ahora lo importante es tener respaldo político. Tenés, me imagino, pleno respaldo del presidente de la República. Y luego quiero hacerte otra consultita. En el ámbito político, ¿cómo estamos? Presiones políticas, priorizame este llamaditas. sector. En llamadas que, mirá, de fulano de tal, que en Villaliza yo tengo mi gente, en Yaguarón tengo mi gente. ¿Cómo manejas esa situación, Soledad? Hay que construir institucionalidad y sistemas que no sean vulnerables a las personas. Es la única manera que uno se puede blindar de cualquier tipo de presión. Al no funcionar la institucionalidad, que es un poco lo que sucede con la Senavitat, ¿verdad? Porque la institución es sumamente débil, entonces las presiones no solamente podrían ocurrir eventualmente de sectores políticos, sino que la gente accede desesperadamente a la institución a pedir una respuesta por su expediente. Eso se siente, ¿verdad? O sea, por los pasillos vos te encontrás con un montón de gestores, gente, mi expediente, pero porque no funciona la institución. Claro. Si nosotros logramos transformar a la institución en una institución ágil, que funciona, donde todos los territorios reciben respuesta, donde cada municipio siente de que hay un abordaje decisivo en materia de la respuesta en la política habitacional por parte del gobierno central, también las presiones van disipándose, ¿verdad? O sea, la claridad y el mensaje que nosotros estamos dando es de que
el máximo esfuerzo estamos poniendo para dar respuesta a absolutamente todos los proyectos que están dentro. Soledad, cuando hablamos de proyectos históricos, y brevemente te pido que me Sí. respondas, hablamos del complejo de Mariano Roque Alonso, un complejo que por años estuvo abandonado, una propiedad tan valiosa, con tanto potencial. ¿Cuál es el plan actualmente de eso? Sí, bueno, sin duda es una oportunidad. Hablamos con el presidente, esto es una decisión misma y una voluntad expresa por el presidente de la República, quien nos convocó a diferentes instituciones al Palacio para discutir acerca de las posibilidades y la factibilidad de reactivar ese complejo y poder ofrecerlo al mercado como soluciones para la clase media. ¿Verdad? Como hoy en día no solamente el sector vulnerable no tiene acceso, sino que una familia que gana 4 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, no puede construir su casa, es una realidad, no puede acceder a la vivienda propia. Entonces identificamos al complejo de Roque Alonso como una oportunidad para desarrollarlo y ofrecerlo como plaza de clase media. Ahora, eso implica, desde el punto de vista técnico, un estudio patológico que nos permita determinar la situación real de la estructura. Que eso es una ciencia, es parte de la ingeniería y tiene una serie de procesos para... En términos sencillos, si es que no se está por derrumbar, o si se Exactamente. puede vivir ahí o no, O después de cuáles tantos son años. las medidas para paliar esos riesgos, porque el estudio patológico lo que te dice es, ¿se puede recuperar, se puede restaurar o hay que demoler? ¿Está enfermita la estructura o no? Exactamente, o directamente te dan el certificado de Vamos a defunción. suponer que el informe sea positivo. ¿Cuál es la tendencia? ¿Que Senavitat va a comprar este complejo? Sí, nosotros de hecho ya manifestamos una intención de compra del complejo IPS. Nosotros compraríamos y licitaríamos el desarrollo del proyecto ejecutivo y posteriormente definir los mecanismos de oferta al mercado, es decir, financiamiento, etcétera. ¿Cuántos departamentos habría en este complejo? El anteproyecto abarca 2.980 apartamentos más o menos. ¿Y la inversión, Sole? Y la última tasación habla de 16 millones de dólares, suponemos que va a estar entre 16 y 20. Solo para el complejo, aparte de la construcción, Aparte de la etcétera. construcción, sí, Pero eso esta, aparte. pero esta es la tendencia finalmente. La tendencia es ir para arriba. Digo, en cuanto a habitaciones, o viviendas económicas, ¿no? Clase media. No más Clase casas, media. edificios. Depende de la zona. No puedes densificar una zona y construir en altura en ciudades que no están densamente pobladas, donde tampoco culturalmente no está aceptado vivir en un departamento. Ya, perfecto. Gracias, ingeniera Soledad Núñez. Quiñones, quiero decir, se estará acordando de mí la fiscal. Bueno, gracias por su tiempo. Sabemos que estuvo gracias. aquí para allá, tuvo una importante reunión con gente de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Así es. Para redondear ese tema, básicamente quieren dar una oficina de transparencia a Senavitat. Instalamos una unidad de transparencia, acceso a la información pública y estamos coordinando acciones con la CENAC para fortalecer esa unidad. Perfecto.